Hola, bienvenidos a un nuevo video tutorial. Bueno, en esta ocasión vamos a dedicar unos minutos a familiarizarnos con los comandos que nos permiten recrear o reproducir una estructura de directorios y ficheros, ¿vale? Con la que después vamos a trabajar. Bueno, en este caso, en el caso que nos ocupa, vamos a intentar reproducir esta estructura, ¿vale? Vamos a imaginar que tenemos en nuestro espacio de trabajo Miguel, pues una serie de directorios, como por ejemplo informes, otros y proyectos. Dentro de informes habrá dos directorios, contabilidad y ventas, y dentro de proyectos importantes y secundarios. A su vez, dentro de esos subdirectorios, pues vamos a tener una serie de ficheros. Todo lo que veis aquí como directorios tiene color azul, lo que van a ser ficheros tiene color rojo. Así, por ejemplo, dentro de contabilidad, pues vamos a crear los archivos marzo.ic, en este caso vamos a aprovechar la extensión para dar información del tipo de fichero que es, en este caso I de informe, C de contabilidad. Y abril, también con extensión IC. Dentro de ventas vamos a crear los ficheros marzo.iv y abril.iv, IV de informe de ventas. La carpeta otros vamos a dejarla por ahora sin contenido, y por último en la carpeta proyectos vamos a tener 3 proyectos importantes, 1, 2 y 3 con extensión PI, proyecto importante, y 2 proyectos secundarios, 1 y 2 con la extensión PS de proyecto secundario. ¿Vale? Bueno, pues vamos a intentar reproducir esta estructura tanto de directorios como de subdirectorios y de ficheros haciendo uso de comandos. Y a su vez vamos a intentar hacerlo haciendo uso de los distintos tipos de rutas que sabéis se pueden especificar: las rutas absolutas y las rutas relativas. Recordaros que las rutas absolutas siempre tienen que empezar por el barra y hay que indicarle toda la ruta, por eso lo de absoluta, y por su lado las rutas relativas pues son relativas precisamente al lugar donde nos encontremos en ese momento, y para movernos pues se utilizan dos símbolos especiales que son el punto y el punto punto. El punto representa al directorio actual, mientras que el punto punto representa al directorio padre del actual, ¿vale? Bueno, pues venga, vamos a comenzar. Abrimos una terminal, la maximizamos y vamos a crear esa estructura de directorios para empezar. Bueno, el comando que se utiliza para crear directorios es mkdir, ¿de acuerdo? Mkdir de make dir, fabrica directorio, y después lo que tenemos que indicarle todos los directorios que queramos crear. Fijaros, en este caso, antes de ejecutar mkdir, si yo pongo pwd para saber dónde me encuentro, me va a decir que estoy en barrajón barra Miguel, con lo cual estoy en el sitio adecuado para empezar a crear. Bueno, pues mkdir, y voy a crear los 3 ficheros del primer nivel, los 3 directorios, perdón, del primer nivel. Vamos a crear informes, vamos a crear otros y también proyectos, ¿de acuerdo? Con esto ya están creados. De hecho, si nosotros miramos ls menos ltr, en este caso los directorios, vais a ver que están aquí los 3 directorios que hemos creado, ¿vale? Que son directorios, informe, proyectos y otros, ¿vale? Y también, bueno, pues en el orden en el que han sido creados. Bien, una vez creados ya esos directorios principales, vamos a crear los subdirectorios. Y para ello vamos a hacerlo de manera distinta. Por ejemplo, para el caso de informes, recordad que en informes tenemos que crear contabilidad y ventas. Vamos a utilizar el comando también mkdir, como es lógico, pero fijaros que yo, en este caso, si yo aquí, como tal, introdujera contabilidad, no se me crearía dentro de informes, sino
dentro de Miguel. No es eso lo que queremos. Por eso tenemos que indicarle esa información de la estructura en la que se encuentra. Y en este caso sería informes barra contabilidad. Esto, como tal, funciona sin problema. Y de hecho, si ahora nosotros miramos el contenido de informe, cuidado que si hemos llamado informes con mayúsculas, si yo le intento dar para que complete con la I, me va a decir que no, porque no hay nada. I mayúscula, ¿vale? Y ahora sí me la autocompleta. Si, como decía, damos el contenido, mostramos el contenido de informe, veremos contabilidad. Bueno, vamos a crear el siguiente que sabéis que se llama ventas, pero vamos a hacerlo de otra manera. En lugar de indicar con la ubicación, vamos a decir que esto sería lo mismo, punto barra, es decir, es como si fuese decir, donde estoy, informes y ventas. ¿De acuerdo? También podría haber utilizado los dos directorios en la misma orden mkdir, ¿vale? Bien, vamos a mostrar el contenido de informe y efectivamente ahí están ya los dos directorios. Bien, vamos ahora a crear nuestro siguiente directorio, en este caso proyectos, y sería importantes. Vamos a crearlo, pero lo vamos a hacer de una manera distinta. En este caso vamos a meternos en proyectos. Es muy importante que entendáis que cuando se crea y se le dice mkdir, crea el directorio donde, si no se le especifica una ruta, donde se encuentre. Y si se le especifica una ruta, ya sea relativa o absoluta, pues evidentemente donde se le especifique, ¿vale? Vamos a imaginar que ahora sí aquí vamos a crear el primero de las subcarpetas, que se llamaba importantes. Es muy sencillo, mkdir, como no podía ser de otra forma, y la palabra importantes. Fijaros que si yo muestro el contenido, como estoy en proyectos, pues me aparece el importante, ¿vale? Y ahora vamos a indicar otra forma de hacerlo para el siguiente, en este caso la carpeta de secundarios, pero un poco enreversada. No tiene mucho sentido, pero la idea es que entendáis lo que es una ruta relativa. Fijaros que si yo le digo punto punto, sería algo así como decirle estoy en el anterior, en la carpeta anterior. En la carpeta anterior en la jerarquía de proyectos es el propio Miguel. Fijaros que si yo ahora le doy a proyectos y ahora pongo secundarios, pues me va a crear igualmente esa otra carpeta de secundario. No tiene mucho sentido, como podéis ver, en este caso concreto hacerlo así. Se podría haber puesto sencillamente secundarios o proyectos barra secundarios. Pero la idea, lo importante es que se entienda que se le tiene que pasar un directorio, el nombre de un directorio, y si queremos que sea en una ruta distinta de donde nos encontremos, pues hay que hacerlo indicando esa ruta, ¿vale? Ya sea de forma relativa o de forma absoluta. Bueno, con eso ya hemos creado todos los directorios. Recordad, todos los directorios, informes, contabilidad, ya están todos creados. Vamos ahora a crear los archivos, si os parece, y vamos a empezar, por ejemplo, por estos de marzo y abril, dentro de contabilidad. Bueno, fijaros que yo estoy ahora mismo en proyectos, y además lo puedo ver, como siempre, con la orden PWD. Voy a borrar la pantalla. Bien, ya sabéis que con PWD sabéis la ubicación en la que nos encontramos en ese momento. Bueno, vamos a crear, si os parece, ya que estamos en proyectos, pues vamos a crear los ficheros 1, 2 y 3, ¿de acuerdo? Dentro de importante. Bueno, pues en este caso, para crear un fichero se utiliza el comando touch, ¿de acuerdo? Touch, y hay que indicar la ubicación. En este caso vamos a intentar utilizar distintas rutas para que se vea, aunque el objetivo es crear los ficheros 1, 2 y 3 con extensión
PI, pero vamos a hacerlo con rutas distintas. La primera, por ejemplo, pues la más normal, decirle la ubicación 1.pi. Bien, el siguiente fichero que nosotros vamos a crear, vamos a hacerlo con la ruta absoluta. En este caso habría que indicar /home, /Miguel, /proyectos y por último /importantes 2.py. Bueno, habéis visto que la línea se baja, pero no pasa nada. Vamos a ejecutar esto, ¿vale? Y a ver el contenido del fichero del directorio importante. Aquí lo veis, 1, 2, y por último el tercero lo vamos a crear introduciéndonos en la carpeta importante, y para eso se utiliza el comando cd importantes y nos metemos en la carpeta importante. pwd, efectivamente nos encontramos en esa carpeta. Si nosotros le indicamos ls, vemos los ficheros 1 y 2 que hemos creado. Bueno, pues ahora bastaría con indicar touch y finalmente en este caso no tendríamos que indicar el importante porque ya estamos dentro del importante, sino sencillamente el nombre del tercero de los ficheros. Touch 3.py. ¿Vale? Mostramos y ahí está. Bien, vamos ahora a crear los ficheros secundarios, pero sin salir de importante. En este caso, touch. Y vamos a hacerlo de una manera, el primero, por ejemplo, de una manera absoluta. /home, Miguel, proyectos, secundarios, y ahora pues el primero de los secundarios, que es 1.proyecto secundario, ¿vale? Fijaros que si yo ahora digo que muestre no esta carpeta, sino la carpeta padre de esta, estaríamos en proyectos, y ahora secundarios, pues nos mostraría el fichero que acabamos de crear, ¿vale? Y ahora vamos a crear el segundo de los ficheros, touch nuevamente, la carpeta padre. Dentro de esa, ahora nos encontraríamos en proyectos secundarios y 2.py. Proyecto PI, PS, perdón, ¿vale? Bien, si ahora mostramos con la anterior orden que utilizamos el contenido de secundarios, pues ya tenemos el 1 y el 2. Bien, ahora nos vamos a ir, por ejemplo, con la orden cd, pero nos vamos al raíz, y eso se indica así, al raíz. ¿Vale? Ya estamos en el raíz. De hecho, si ponemos ls, fijaros que no estamos en la, digamos, en el punto más alto de la estructura de archivo, ¿vale? Bueno, vamos ahora a crear los archivos de los informes de contabilidad, marzo IC y abril IC, ¿de acuerdo? Bueno, pues en este caso yo puedo crear esos archivos, touch, y fijaros que, cuidado que yo ahora mismo aquí, insisto, con todo esto de las rutas, para indicar la ubicación correctamente, tengo que, como estoy en el raíz, necesariamente utilizar rutas absolutas, ¿vale? De manera que pondría /home, /Miguel, /informes, contabilidad, y ahora podría crear el fichero de marzo.informe de contabilidad. ¿Vale? Vamos a dirigirnos, por ejemplo, a la carpeta home, y ahora desde aquí nuevamente yo podría utilizar la orden anterior. Voy a cambiarle a abril, así, pero cuidado, ahora mismo ya no me hace falta este /home, estoy en /home, con lo cual no me hace falta ese /home. Puedo decirle directamente Miguel, informes, contabilidad, abril, IC. Para ver que efectivamente nos los está creando, vamos a decirle, por ejemplo,
mediante una ruta absoluta que nos muestre el contenido de los informes de contabilidad. Y efectivamente ahí tenemos marzo y abril. Vale, y por último vamos a dirigirnos como estoy en la carpeta Home, vamos a dirigirnos a Miguel, dentro de Miguel a informes y en este caso a ventas, que son los últimos que nos quedan. Y por último, pues crear los ficheros touch marzo punto informe de ventas y abril punto informe de ventas. Fijaos que aquí en este caso, como estoy en ventas y ese es el destino a donde yo quiero crear esos ficheros, no tengo que indicar la ruta, basta con indicar el nombre. ¿De acuerdo? Vamos a hacer un ls, nuevamente ls nos va a mostrar los resultados y lo va a mostrar bien porque nos encontramos en ese directorio, ¿vale? Directorio que, insisto, siempre se puede saber con la orden pwd. Bueno, pues hasta aquí la recreación de esta estructura. Ya tenemos esta estructura creada. Para resumir, para crear directorios mkdir, para crear ficheros touch, ¿vale? Bien, pues vamos a reproducir esto vosotros en vuestros ordenadores y después vamos ya a jugar con los comandos que nos van a permitir copiar, mover y localizar ficheros para acabar borrando pues, los distintos ficheros y los distintos directorios que hemos ido creando en el video tutorial. Venga, hasta luego.